Mi ex esposa me dejó por su perfecto nuevo esposo, pero ahora está sin hogar y rogándome ayuda después de que compré la mansión donde vivía. Ok, aquí les va. Todo comenzó hace 2 años cuando mi ex esposa, de 34 años, decidió que nuestro matrimonio ya no le servía. Yo, un hombre de 36, estaba completamente enamorado de ella y nunca vi venir lo que pasó. Llevábamos 4 años casados, o eso creía yo, felices. Claro, teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero nunca pensé que ella fuera capaz de lo que hizo. Un día, llegó a casa después del trabajo, con una sonrisa que me hizo sentir que algo estaba mal. Me miró directamente a los ojos y me dijo que había estado viendo a alguien más, que nuestro matrimonio ya no le hacía feliz y que necesitaba algo más. Ese algo más resultó ser su jefe, un tipo con muchísimo dinero. Digamos que él tiene su propia empresa de tecnología y gana en un mes lo que yo ganaba en 2 años. En ese momento, mi mundo se desplomó. Yo trabajo como diseñador gráfico freelance y aunque no gano una fortuna, siempre pensé que lo que teníamos era suficiente. Vivíamos en una modesta casa en las afueras de Austin, Texas, y aunque no éramos ricos, no nos faltaba nada. Pero aparentemente, eso no era suficiente para ella. Su jefe la había estado consintiendo con regalos caros, viajes de lujo y promesas de un futuro mejor. Esa noche me dijo que quería el divorcio y que ya había hablado con un abogado. Lo tenía todo planeado. Ya había empacado sus cosas y, para el amanecer, se había ido de la casa. Ni siquiera me dio tiempo para asimilarlo. Lo que más me dolió no fue que me dejara, sino cómo lo hizo, sin importar el daño que causaría. Durante el proceso de divorcio, no peleó por nada. Me dejó la casa, el auto y hasta la custodia de nuestro perro, algo que me dejó confundido porque ella lo adoraba. Después me enteré de que su nuevo novio, el jefe, ya le había comprado un condominio en el centro de Dallas. Ella no necesitaba nada de lo que teníamos juntos porque, en sus palabras, mi vida con él es mucho mejor de lo que podría ser contigo. Esas palabras todavía me atormentan. Al principio me sumí en una depresión. Mi autoestima estaba por los suelos y pasaba los días preguntándome qué había hecho mal. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. Me dediqué más a mi trabajo, retomé el contacto con amigos que había descuidado durante el matrimonio y comencé a enfocarme en mi salud física y mental. La terapia también me ayudó muchísimo. Pasaron los meses y, aunque el dolor seguía ahí, aprendí a vivir con él. Mientras tanto, mi ex estaba viviendo su vida perfecta con su nuevo novio. La veía en redes sociales posando frente a autos de lujo, disfrutando de cenas en restaurantes caros y viajando a lugares que yo ni sabía que existían. No podía evitar sentir envidia y rabia, pero traté de ignorarlo. Hasta que algo inesperado pasó. Mi tío abuelo, un hombre al que apenas conocía, falleció de repente y me dejó como su único heredero. ¿La razón? No tenía hijos ni esposa y, según su abogado, yo era el único familiar con quien alguna vez había mantenido contacto. Me dejó una herencia que literalmente cambió mi vida de la noche a la mañana, una fortuna considerable y varias propiedades, incluyendo una mansión en Dallas. Al principio no podía creerlo. Pensé que era una broma o algún error, pero no lo era. Con esa herencia, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. Vendí la casa en la que vivía y comencé a invertir parte del dinero en bienes raíces. Mi abogado me sugirió que comprara propiedades que tuvieran potencial de valorización, y así lo hice. Por pura casualidad, una de las propiedades que salió al mercado era el mismo condominio donde mi ex y su novio vivían. Era un complejo de lujo y, aunque al principio no estaba seguro de comprarlo, mi abogado insistió en que era una buena inversión. Y así lo hice, sin pensar en las implicaciones personales. Lo que no sabía en ese momento era que mi compra cambiaría por completo la dinámica entre mi ex y su novio. Resulta que él estaba pasando por problemas financieros graves. Aunque seguía ganando mucho dinero, estaba lleno de deudas, y cuando el contrato de alquiler del condominio terminó, no pudieron renovarlo porque yo, ahora el dueño, no quise extenderlo. No fue algo intencional para molestarlos, simplemente quería vender la propiedad. Eso fue el principio del fin para ellos. Ok, aquí va la continuación. Como mencioné antes, el novio de mi ex esposa estaba teniendo problemas financieros. Al parecer, todo su estilo de vida estaba sostenido por créditos y préstamos que había asumido pensando que sus inversiones pagarían por sí solas. Y bueno, las cosas no iban como él esperaba. Cuando me convertí en el dueño del condominio donde vivían, no tenía idea de que estaba a punto de desatar un caos en su vida perfecta.
Mi plan era simple, vender la propiedad lo antes posible porque, aunque era un lugar increíble, estaba demasiado lejos de lo que realmente necesitaba. Un día, mientras estaba revisando papeles con mi agente inmobiliario, me topé con un correo de los actuales inquilinos, es decir, mi exesposa y su novio. El correo básicamente pedía una extensión del contrato de arrendamiento porque estaban en medio de una transición y no podían mudarse en ese momento. Obviamente, no respondí de inmediato porque quería pensar bien en mi decisión. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque mi ex había corrido a los brazos de su perfecto hombre rico, ahora estaban enfrentando una situación que parecía desmoronarse rápidamente. Decidí no renovar el contrato. No fue por venganza, al menos no del todo. Simplemente estaba siguiendo mi plan de vender la propiedad. Claro, no puedo negar que hubo una pequeña satisfacción al saber que esta decisión les complicaría las cosas. Las semanas siguientes fueron interesantes, por decirlo menos. Mi ex empezó a contactarme. Primero fueron mensajes breves, como, espero que podamos hablar pronto o necesito discutir algo importante contigo. Los ignoré. No tenía ningún interés en hablar con ella. Luego los mensajes se volvieron más insistentes. Por favor, necesito tu ayuda y es una emergencia. A estas alturas, no tenía idea de qué tipo de emergencia podía estar enfrentando, pero mi curiosidad me ganó y finalmente accedí a escuchar lo que tenía que decir. Cuando llegó el día de la reunión, ella apareció en mi puerta, pero no era la mujer que recordaba. Su actitud altiva, la sonrisa confiada, todo eso había desaparecido. En su lugar estaba alguien nervioso, con los ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas. Vestía de manera sencilla, muy diferente a la ropa cara que solía usar cuando estaba con él. ¿Qué necesitas?, le pregunté, manteniendo mi tono lo más neutral posible. Te necesito a ti, me dijo de golpe, como si esas palabras fueran a arreglarlo todo. Admito que me quedé atónito. ¿Cómo podía siquiera pensar que esas palabras funcionarían después de todo lo que había hecho? Pero antes de que pudiera responder, ella comenzó a llorar y me contó la historia completa. Resulta que su novio la había dejado. Al parecer, cuando él supo que no podrían seguir viviendo en el condominio de lujo porque yo había decidido venderlo, las cosas entre ellos se tensaron mucho. Ya no podía mantener el estilo de vida que le había prometido, y eso desató una serie de peleas. Eventualmente, él decidió que era mejor dejarla porque, en sus palabras, ya no era rentable. ¿Pueden creerlo? El mismo tipo por el que me dejó ahora la había desechado como si fuera un objeto más. Por si fuera poco, mi ex no tenía dónde vivir. Después de que la dejara, intentó buscar apoyo en amigos y familiares, pero como casi todos sabían cómo me había tratado durante el divorcio, nadie estaba dispuesto a ayudarla. Estaba completamente sola, sin ahorros, sin trabajo y sin un lugar donde quedarse. Por eso había venido a buscarme. No tienes idea de cuánto me arrepiento, dijo entre lágrimas. Fue el peor error de mi vida. La escuché en silencio. No quería interrumpirla porque, en cierto modo, quería ver hasta dónde llegaría para tratar de convencerme. Después de unos minutos, se calmó lo suficiente como para hacerme su propuesta. Quería que le permitiera quedarse conmigo, temporalmente hasta que pudiera ponerse de pie nuevamente. Para ser honesto, no sabía qué decirle. Por un lado, no podía olvidar cómo me había tratado, cómo se había ido sin mirar atrás. Por otro lado, no podía negar que verla en ese estado me afectaba un poco. Al final, simplemente le dije que no era posible. Ella intentó insistir, pero me mantuve firme. Sabía que, si cedía, terminaría metiéndome en un problema mucho más grande. Después de que le dije que no, su actitud cambió. Pasó de estar vulnerable y arrepentida a estar enojada y resentida. Me acusó de ser mezquino, de no tener compasión, de disfrutar su sufrimiento. Me limité a decirle que debía buscar ayuda en otra parte porque yo no era responsable de lo que le estaba pasando. Cuando finalmente se fue, me sentí aliviado, pero también un poco perturbado. Había algo en todo esto que no terminaba de encajar. Algo me decía que no sería la última vez que la vería. Sabía que el drama no había terminado, y tenía razón. Mi ex no se iba a rendir tan fácilmente. Durante las semanas siguientes, recibí una avalancha de mensajes de texto y llamadas perdidas. Algunos eran disculpas y ruegos para que la ayudara, mientras que otros eran acusaciones y ataques. Al parecer, estaba completamente desesperada, y cuando alguien está en ese estado, puede llegar a hacer cualquier cosa. Una mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de un abogado. Al principio, pensé que era algo relacionado con la venta de las propiedades,
pero resultó ser algo completamente diferente. Mi ex había presentado una solicitud en el tribunal para obtener una compensación por abandono emocional. No sabía que algo así existía, pero aparentemente su argumento era que yo la había dejado en una situación vulnerable al no permitirle quedarse en el condominio. En pocas palabras, estaba tratando de culparme de su situación actual. Honestamente, me reí cuando leí el correo. ¿Cómo podía siquiera pensar que esto funcionaría? No había base legal para lo que estaba reclamando, y cualquier abogado decente se lo habría dicho. Pero supongo que estaba tan desesperada que encontró a alguien dispuesto a intentarlo. Aún así, llamé a mi abogado para asegurarme de que esto no se convirtiera en un problema más grande de lo que parecía. Es un caso sin pies ni cabeza, me dijo mi abogado. No tiene fundamentos legales. Es más un intento de intimidarte que algo real. Con eso me tranquilicé, pero al mismo tiempo me molestó que estuviera dispuesta a llegar a ese nivel para intentar salirse con la suya. Aunque sabía que no tenía un caso, decidí no ignorarlo. Mi abogado presentó una respuesta contundente, básicamente cerrando cualquier posibilidad de que su demanda avanzara. El tribunal desestimó el caso en cuestión de días. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Un amigo mutuo me contactó para advertirme que mi ex estaba hablando de mí a mis espaldas, tratando de reclutar a personas para que convencieran a su exmarido millonario, o sea, yo, de ayudarla. Según este amigo, su historia era que yo la estaba castigando por haber seguido adelante con su vida y que estaba utilizando mi dinero para hacerle la vida imposible. Aparentemente, esta era su última estrategia para intentar presionarme. La guinda del pastel llegó unas semanas después, cuando ella apareció en mi oficina sin previo aviso. Sí, literalmente se presentó en mi lugar de trabajo. Estaba más arreglada que la última vez que la vi, pero aún así podía notar que estaba al borde del colapso. Lo primero que me dijo fue: no vine aquí para discutir. Pero por su tono, ya sabía que venía una confrontación. Quiero que me escuches, empezó, cruzando los brazos. Todo esto no tiene que ser así. Podemos trabajar juntos, por el bien de los dos. Estaba tan desconcertado que no supe qué decir. Ella continuó, explicándome cómo ahora había aprendido una lección importante de humildad y que, si yo le daba otra oportunidad, ella estaría dispuesta a demostrar que podía cambiar. En ese momento, no sabía si reírme o sentir pena por ella. Lo único que respondí fue: ¿otra oportunidad para qué? Para nosotros. Sé que te lastimé, pero ambos sabemos que siempre tuvimos algo especial. Tal vez esto es una señal de que deberíamos intentarlo de nuevo. Sí, amigos. Tuvo la audacia de sugerir que volviéramos a estar juntos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad pensaba que después de todo lo que había pasado, simplemente la aceptaría de vuelta? ¿Que ignoraría cómo me destrozó emocionalmente para perseguir un sueño de riqueza y estatus que claramente no resultó como ella esperaba? Le dejé claro que no iba a pasar. El tiempo en que podrías haberme pedido algo ya pasó, le dije, tratando de mantener la calma. Me dejaste porque pensaste que él era mejor que yo. Y ahora que ves que no lo es, ¿quieres volver? No funciona así. Por un momento pensé que iba a explotar, pero en lugar de eso, se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y me contó su situación con más detalle. Después de que su novio la dejó, había intentado encontrar trabajo, pero como había renunciado a su empleo anterior para estar con él, su currículum estaba vacío. Su estilo de vida lujoso también había significado que no tenía ahorros. Ahora, vivía temporalmente en el sofá de una amiga que pronto le pediría que se fuera. Básicamente, estaba a punto de quedarse en la calle. No tengo a nadie más, dijo entre sollozos. Tú eres la única persona que me queda. Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Sí, era triste verla así, pero también era el resultado directo de sus decisiones. No me correspondía arreglar los problemas que ella misma había creado. No puedo ayudarte, le dije finalmente. Te deseo lo mejor, pero esta no es mi responsabilidad. Ella trató de protestar, pero me mantuve firme. Finalmente, se dio cuenta de que no iba a ceder y se fue, cerrando la puerta con un golpe. Aunque me sentí un poco culpable, sabía que había tomado la decisión correcta. Ayudarla no iba a resolver nada, y probablemente solo me traería más problemas. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde nuestro divorcio. Había sido un viaje lleno de altibajos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi vida. No sabía qué haría ella después, pero una cosa era segura, mi pasado ya no tenía poder sobre mí. Pasaron unos días después de su dramática visita a mi oficina,
y pensé que eso sería lo último que sabría de ella. Me equivoqué. Lo que sucedió después me demostró que mi ex estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para intentar volver a meterse en mi vida. Una noche, estaba cenando tranquilamente en casa cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era un amigo en común. Al contestar, su voz estaba cargada de preocupación. ¿Has visto lo que publicó tu ex en las redes sociales?, me preguntó. No. ¿Por qué?, respondí, algo desconcertado. Es complicado. Creo que deberías verlo tú mismo. Abrí mi teléfono y me dirigí directamente a sus perfiles. Ahí estaba, un largo mensaje lleno de lágrimas digitales en el que detallaba cómo su cruel exmarido se había vuelto millonario y la había dejado en la miseria, negándose a ayudarla en su momento de necesidad. También incluyó una foto de nuestro perro, como si eso fuera a sumar simpatía. El texto estaba lleno de mentiras descaradas, como que me había negado a darle la custodia compartida de nuestro perro y que había usado mi dinero para humillarla públicamente. Para rematar, insinuó que yo era el verdadero culpable de su situación actual porque no había invertido en su potencial durante nuestro matrimonio. Quedé boquiabierto. Era como si estuviera viendo a alguien completamente diferente al que conocí años atrás. ¿Cómo podía inventar algo tan absurdo y publicarlo para que todos lo vieran? No tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando. Era una jugada desesperada para ganar simpatía, tal vez incluso para presionarme públicamente y conseguir algo de mí. Pero esta vez, no iba a quedarme de brazos cruzados. Llamé a mi abogado y le mostré las publicaciones. Después de una breve conversación, decidimos enviarle una carta formal exigiendo que eliminara las publicaciones y dejara de difamarme. La carta también indicaba que, de no cumplir, podríamos proceder legalmente por difamación. No me gusta involucrar a abogados en asuntos personales, pero sentí que era necesario marcar límite. Si había aprendido algo en esos meses, era que permitirle invadir mi vida de nuevo solo le daba más poder. En las horas siguientes, vi cómo las publicaciones desaparecían lentamente de sus redes sociales. No hubo disculpa, ni explicación, solo un silencio que se sintió como una pequeña victoria. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Con alguien tan impredecible como ella, siempre hay una próxima movida. Una semana después, llegó lo inesperado. Mi abogado me llamó de nuevo, esta vez con noticias que no podía creer. Mi ex había decidido dejar de luchar. Había firmado un documento renunciando a cualquier tipo de reclamo contra mí. No solo eso, también estaba cerrando todas las puertas legales que pudieran permitirle interferir en mi vida en el futuro. Según mi abogado, este tipo de acción era rara, especialmente considerando su comportamiento reciente. No entiendo, dije, todavía incrédulo. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Tal vez finalmente entendió que no iba a conseguir nada contigo, respondió mi abogado. O tal vez simplemente encontró otro objetivo. Al colgar, me quedé pensando en esas palabras. ¿Había realmente terminado esta saga? Era difícil de creer, pero parecía que, al menos por ahora, estaba libre de su constante manipulación y drama. Unas semanas después, me enteré de algo que terminó de poner todo en perspectiva. Uno de nuestros amigos en común me contó que mi ex estaba embarazada. Sí, embarazada, y no de su exnovio rico. Al parecer, había estado saliendo con un tercer hombre, alguien que, según nuestro amigo, no tenía ni trabajo estable ni ingresos significativos. Me quedé atónito. Era como si estuviera atrapada en un ciclo autodestructivo del que no podía salir. En el fondo, sentí algo de pena por ella, pero al mismo tiempo, me reafirmé en mi decisión de mantenerla fuera de mi vida. Lo curioso es que, en medio de todo este drama, mi vida nunca había sido mejor. La herencia me permitió no solo asegurar mi futuro, sino también invertir en proyectos que realmente me apasionan. Empecé a apoyar a organizaciones benéficas locales y me involucré en causas que siempre me importaron pero que nunca pude priorizar por falta de recursos. Mi vida profesional también despegó. Mi trabajo como diseñador gráfico freelance me dio la libertad de trabajar desde donde quisiera, así que me mudé a una nueva casa, lejos del caos que me había rodeado durante tanto tiempo. A pesar de todo lo que mi ex había intentado, no podía evitar sentir que había ganado. Había recuperado mi paz, mi estabilidad y, lo más importante, mi autoestima. Ver cómo ella seguía cayendo en los mismos patrones solo reforzó mi convicción de que dejarla ir había sido lo mejor que pude haber hecho. Pensé que finalmente había llegado al final del camino. Pero como aprendería pronto, con alguien como mi ex, nunca puedes dar por terminado el drama. Justo cuando pensé que el capítulo de mi ex había quedado cerrado para siempre, llegó la última vuelta de tuerca en esta historia.
Si creía que había alcanzado la paz absoluta, estaba a punto de recibir una lección sobre cómo el pasado puede resurgir cuando menos lo esperas. Todo comenzó una tranquila mañana de sábado. Estaba preparando café mientras mi perro disfrutaba del sol en el patio trasero, cuando alguien tocó la puerta. Miré por la ventana y vi a una mujer parada ahí, con una figura que reconocí al instante. Era mi ex. Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no era de nerviosismo o miedo, sino de pura incredulidad. ¿Qué demonios estaba haciendo en mi casa otra vez? Abrí la puerta solo lo suficiente para mostrar mi cara. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Por favor, necesito hablar contigo, respondió. Su voz era diferente esta vez, más seria, menos desesperada. La observé por un momento. No llevaba maquillaje, estaba vestida con ropa sencilla y, aunque parecía cansada, no mostraba el dramatismo de sus visitas anteriores. Una pequeña parte de mí quiso escucharla, si no por otra razón que para saber qué trama ahora. Contra mi mejor juicio, la dejé pasar. Nos sentamos en el sofá, y ella empezó a hablar. No hubo rodeos esta vez. Me explicó que estaba embarazada y que, aunque sabía que el bebé no era mío, estaba completamente sola. Su tercer novio, sí, ya estaba al tanto de su nueva aventura, la había abandonado al enterarse del embarazo. Su situación económica era peor que nunca y no sabía qué hacer. ¿Qué esperas que haga?, le pregunté, genuinamente curioso. Había rechazado ayudarla antes, y no tenía intención de cambiar mi postura. Quiero que me ayudes a empezar de nuevo, dijo con un tono tan serio que casi parecía sincero. Sé que no merezco nada de ti, pero no tengo a nadie más. Suspiré profundamente. Podía sentir su desesperación, pero también sabía que cualquier intento de ayudarla probablemente terminaría mal. ¿Por qué no buscas apoyo en algún programa o institución? Hay recursos para personas en tu situación. Ya lo intenté, pero no es suficiente, respondió. No estoy pidiendo dinero, solo orientación. Necesito saber cómo empezar de nuevo. Tú lograste reconstruir tu vida después de todo lo que pasó. Yo no sé cómo hacerlo. Esa confesión me tomó por sorpresa. No esperaba que admitiera su fracaso tan abiertamente, y menos que reconociera lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, sabía que mi rol en su vida estaba terminado. Ayudarla, aunque fuera solo con consejos, corría el riesgo de volver a enredarme en su caos. Escucha, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado. No puedo ser esa persona para ti. No por rencor, sino porque no creo que sea lo que necesitas. Tienes que aprender a depender de ti misma. Nadie más puede arreglar esto por ti. Hubo un largo silencio. Por un momento, pensé que iba a explotar, a gritarme como lo había hecho antes. Pero en lugar de eso, asintió lentamente, como si finalmente estuviera aceptando la realidad. Lo entiendo, murmuró. Gracias por escucharme. Y con eso, se levantó y se fue. No hubo gritos, ni lágrimas, ni más súplicas. Simplemente salió por la puerta, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tal vez, solo tal vez, realmente había terminado. En los meses siguientes, supe por amigos en común que había encontrado un programa de ayuda para madres solteras y estaba empezando a reconstruir su vida, aunque de manera muy modesta. Se mantuvo lejos de mí y no volvió a contactarme, lo cual me dio una paz que no había sentido en años. Mientras tanto, me concentré en mi propia vida. Terminé de vender algunas de las propiedades que había heredado, reinvertí parte del dinero y comencé un pequeño negocio que siempre había soñado abrir. Por primera vez, me sentí realmente libre. Lo que aprendí de toda esta experiencia es que, a veces, las personas se meten en problemas que solo ellas mismas pueden resolver. Ayudarlas no siempre es la solución, especialmente cuando su patrón es repetir los mismos errores una y otra vez. Al final, lo mejor que puedes hacer es establecer límites claros y proteger tu propia paz. En cuanto a mi ex, espero sinceramente que encuentre su camino. No le deseo mal, pero tampoco quiero volver a verla. He cerrado ese capítulo de mi vida, y esta vez, no hay vuelta atrás. Ahora estoy enfocado en mi futuro, un futuro que finalmente puedo decir que es mío y de nadie más.